en su palabra que tiene un propósito, un plan y una voluntad para nuestra vida. ¿Alguna vez ha pensado en eso en su vida? Piénselo. No solo tiene un plan, un propósito y una voluntad para nosotros, sino que envió al Espíritu Santo a morar en nosotros para esclarecer ese plan. No solo eso, sino también para ayudarnos, pese a lo que enfrentemos en la vida, a cumplir ese plan. No podemos ver a alguien más y decir, este es el plan de Dios para tu vida. Dios nos da a conocer su plan de manera individual. Algunas veces es más claro que otras, y debido a que tiene una voluntad, un propósito y un plan para nosotros, Él ha escogido lo mejor para nuestra vida. Quien quiera que sea usted donde esté, el plan de Dios es lo mejor. Ahora, si usted decide seguirlo o no, es otra cuestión. Pero al pensar en las Sagradas Escrituras lo veo a la luz de esto. La mejor vida es la que se vive en la voluntad de Dios. Esa es la mejor vida. Ahora, la elección es nuestra. No tenemos que andar en su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad. No está obligado a ella. Usted puede elegir lo que quiera, pero deseo recordarle algo. Si decide vivir fuera de la voluntad de Dios, escoge pagar el precio de desobediencia a Dios. ¡Qué insensatez! Cuando el Dios de amor ha escogido lo mejor para nosotros, y no elegimos eso, sino lo que creemos que es lo mejor, que nos dará más deleite y placer. Entonces, al pensar en todo eso, pienso en las consecuencias dolorosas que a menudo sufre la gente por las decisiones que toman, y luego se preguntan ¿por qué Dios bendice a fulano así? ¿Y por qué permite esto en mi vida? No siempre podemos explicar eso, pero algo es seguro. Si sabe que vive en la voluntad de Dios, Él lo dispondrá para su bien. Cuando sabe que vive fuera de la voluntad de Dios, sufrirá las consecuencias. Y pienso en el título de este mensaje, y tuve que pensarlo por mucho tiempo. El título es Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así se titula. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, ¿qué? Las mejores consecuencias son al hacer su voluntad, las peores al hacer la nuestra. Pero la mayoría de la gente no descubre eso ni lo entiende, sino hasta que ya es tarde en su vida. Así que hemos hablado de la voluntad, del propósito y el plan de Dios para su vida, dónde ha estado, dónde está, dónde tiene pensado estar, y si tiene la intención de hacer los cambios necesarios para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en su vida de ahora en adelante. ¿Nos perdona Dios por el pasado? Sí. ¿Está dispuesto a levantarnos donde estamos y guiarnos a donde quiere que estemos? Sí lo está. Así que no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la dirección en que vivimos hoy, en nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, y donde pensamos estar en el futuro. Podemos cambiar eso, porque en nosotros mora la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer cualquier cambio que sea necesario. Así que deseo que considere las consecuencias ineludibles de vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted dirá, ¿eso es lo que usted piensa? No son mis opiniones. Hablamos de las consecuencias ineludibles, consecuencias inescapables que pasan en la vida de alguien, diversas personas y consecuencias como resultado de vivir fuera de la voluntad de Dios. Como resultado de decir, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida a mi manera, sé lo que pienso que quiero en la vida y estoy dispuesto a conseguirlo. Estoy dispuesto a tenerlo, cueste lo que cueste, pero quiero vivir a mi manera. Pues puede hacerlo a su manera si lo decide. Pero vayamos a Colosenses. Colosenses, una de las epístolas más hermosas, más informativas del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo andar en la vida cristiana. Y llega el versículo 18 y comienza a hablar de los esposos y esposas, cómo deben tratarse y tratar a sus hijos, etc. Luego habla de los siervos, cómo deben ser tratados, y luego dice, escuche, desde el versículo 23 de Colosenses 3,
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, ponle todo el corazón, como para el Señor, como si trabajara para Él, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a veces creemos que nos ocupamos de lo nuestro. No, la verdad es que una vez salvos, nos volvemos siervos de Jesucristo y no debemos olvidar que lo servimos cada día. Si usted no piensa en Él y no lee la palabra de Dios y no ora en la mañana antes de comenzar el día, todo gira alrededor de usted, su trabajo y sus amistades, pero escuche lo que dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, mucha atención, ¿vio eso? Porque a Cristo el Señor servís. Cuando se levante en la mañana, recuerde esto. Lo que sea que haga, donde sea que trabaje, es a Cristo a quien sirve, es a Él a quien rendirá cuentas. Ahora mire, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vea ese versículo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hemos estado hablando de su voluntad, su propósito, su plan, y aquí hay una advertencia sencilla que es: no se puede vivir fuera de la voluntad de Dios y ser feliz. Quizás lo intente y sea exitoso, puede que sea exitoso en algunos aspectos, pero no en lo que respecta a vivir. Entonces fíjese cómo lo dice. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque, ¿cuál es la última frase? No hay acepción de personas. O sea, no importa cuál sea su ocupación, las leyes de Dios se aplican por igual a todos sin excepción. Al estar delante de Dios daré cuenta por todas mis oportunidades y cómo reaccioné. Al estar ante Dios usted dará cuenta por sus oportunidades y cómo reaccionó. Note que dice, no hay acepción. Piense en esto. Dios es imparcial, sin parcialidad. O sea, no me saldré con la mía con algo inaceptable para alguien más y tampoco usted. Nos presentamos ante Dios Santo, quien nos ha dado su propósito, su voluntad, su plan para nosotros, y le daremos cuenta de nuestra vida. Lo que me recuerda este versículo de Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. En su familia, entre sus amigos, colegas, en salud, en fe, como sea, lo que sembremos, eso segaremos. Luego dice en Números 32, versículo 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no a algunas personas, sino a todos. Y aquí hay 3 declaraciones. No hay acepción de personas, cosechamos lo que sembramos, y nuestro pecado nos alcanzará. Así que tenemos que elegir. O bien puedo seguir la voluntad de Dios, que es lo más sabio que puedo hacer, o puedo escoger actuar a mi manera. Y con Dios no hay parcialidad. Si escojo actuar a mi manera, sufro los resultados. Si usted decide actuar a su manera, sufre los resultados, sin excepción. Ahora, lo que deseo hacer es llevarle por un breve recorrido de lo que significa salirnos de la voluntad de Dios. Porque estamos hablando de la frase, el título es antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así que, antes de salirnos de su voluntad, veamos esto. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No podía haber nada que agregar ni mejorar en el huerto del Edén. Ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada, y salirse de la perfecta voluntad de Dios, donde no había necesidad ni problemas, sino vivir en la presencia de Dios Todopoderoso con su creación perfecta y disfrutar la vida y disfrutarse el uno al otro para siempre. Pero eso no fue lo que hicieron. Luego deseo que pensemos en la maldad de los días de Noé. Sucedieron muchas cosas desde Adán y Eva hasta los días de Noé. Y la gente
se había resignado a vivir como querían. Empeoró tanto a los ojos de Dios que dijo: lo destruiré todo. Pero Dios encontró a alguien, Noé, quien decidió obedecerlo. Y Dios dijo: hay tanta maldad desde el Edén que voy a destruirlo todo en la faz de la tierra y comenzaré de nuevo. Alguien dirá: pues eso no será muy justo. Claro que sí. Mucha atención, Dios no hace excepción. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Y no podemos cambiar eso. Adán y Eva lo tenían perfecto, lo dejaron. En los días de Noé había tanta maldad. Dios lo salvó de una sociedad difícil de describir. Luego, Dios escogió a una nación, llamada Israel. Y sirvieron cientos de años bajo el yugo egipcio, y Dios decidió salvarlos de la esclavitud egipcia. Luego pasaron por un periodo de tiempo en el cual recibieron los 10 mandamientos. Dios les enseñaba cómo vivir y cómo adorarlo, ofreciéndoles lo mejor. Lo desobedecían, obedecían, desobedecían, pero Dios tenía algo en mente, porque su propósito, plan y voluntad para sus vidas era darles una tierra donde pudieran servirlo libremente. Dios sería su Dios, demostraría su gran amor por ellos porque los escogió. Así que tuvieron la oportunidad de tomar la tierra. Cuando llegó el momento, dijeron: bueno, no sabemos sobre eso. Hay gigantes en la tierra. Y comenzaron a quitar la mirada de Dios para ponerla en lo que habían escuchado. Escucharon de gigantes, escucharon de la tierra y de lo fructífera que era, pero también escucharon que había peligros y algunos perderían la vida. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Ahora recuerde esto: cualquiera sea el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida, recuerde esto: tiene la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios con usted en cada aspecto de su vida, sin excepción. ¿Escuchó eso? Algunos sí. Entonces recuerde que tiene el propósito, el plan y la voluntad de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia para acompañarle en lo que sea que Dios disponga que atraviese. Pero ellos decidieron: quizás no sea tan hermosa como Josué y estos otros dicen que será, así que no lo haremos. Pasaron la noche llorando, hablando entre ellos de seguro. ¿Y haciendo qué? Rebelándose contra Dios por no creer que su propósito, su plan y su voluntad eran lo mejor. Creían que lo de ellos era mejor. ¿Sabe para qué era mejor? Dios dijo: este es el resultado. 40 largos años en el desierto con todas las serpientes buscando qué comer, con todos los enemigos que enfrentarán, y les costó 40 años, toda una generación. Ahora piense en esto. Antes de salirse de la voluntad de Dios, anótelo, se paga un precio. Siempre hay un precio que pagar al salirse de la voluntad de Dios. Canaán, con todo lo que Dios Todopoderoso pudo crear para ellos, lo creó para ellos. Dios vencería a sus enemigos. Y escogieron el temor, la duda, y escuchar las voces equivocadas. Decidieron no tomar su propósito, no seguir su plan, no creer en su poder para hacerlo. 40 años, toda una generación murió en el desierto por creer que su propio plan era mejor. Permítame decirle algo: hay toda una generación hoy que ha decidido vivir en el desierto. Ha escogido vivir en el desierto espiritual. Ha escogido vivir sin Dios. Ha escogido vivir lejos de Dios. No el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, su propio plan, su propia voluntad y su propio propósito. No podemos ser mejores que Dios. Él tiene un propósito, un plan y una voluntad. No es el propósito, el plan ni la voluntad de alguien más. Se trata de Dios Santo, su propósito y su plan y su voluntad para nuestra vida, obedecerlo en medio de una generación que no quiere obedecerlo, que quiere vivir a su manera.
Leemos en la Biblia que cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, podemos hacerla. Su propósito, su plan, su voluntad, lo hacemos de lado. Mucha gente, algunos sus compañeros de trabajo, su familia, otros sus amigos, no el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino los suyos. Hay una consecuencia, hay una penalidad. Siempre hay un precio por salirse de la voluntad de Dios o no tenerla en cuenta. Y dije que le llevaría en un breve recorrido para mostrarle una y otra vez sucede lo mismo. Ahora hablemos de un caso. Tomemos como ejemplo a Sansón. Dios bendijo a Sansón con poder asombroso, casi milagroso. Le dio un secreto y le dijo: nunca debes cortarte el pelo. El día que lo hagas, perderás tu fuerza. Así pues, los primeros años de su vida venció a los malvados una y otra vez. Luego conoció a Dalila. Entonces el enemigo encontró a Dalila y le ofreció un gran precio si descubría su secreto. Una y otra vez ella lo tentaba y él no cedía, porque Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad para su vida: vencer a los enemigos de Dios. Vencer a los enemigos de Dios, y tenía el poder para hacerlo, y usted sabe la historia. Por fin, en un momento de debilidad, él le contó su secreto, dado por Dios: cortarse el pelo. Ella se lo corta. ¿Dónde terminó él? En la cárcel. Lo próximo que sabemos es que lo dejaron ciego. Luego que está dando vueltas en un molino. Después, cuando lo trajeron para demostrar su derrota, Dios lo usó en su actitud contrita ante Dios y derrumbó todo el Coliseo, trayendo muerte al enemigo. El propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Sansón era símbolo de fuerza y el poder de Dios para la gente temerosa de Dios. Y por lo que sea que le ofreció Dalila, le costó todo. El plan de Dios es perfecto. Si insisto en tener mi voluntad, mi propósito y mi plan, puedo tenerlo, a un precio. No olvide este mensaje. Hay una penalidad que es inevitable por ignorar a Dios Todopoderoso, sea quien sea usted. Hay una penalidad por pasar por alto la voluntad de Dios. Luego está David. Lo conocemos como el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Y sabemos qué maravilloso era ese joven. Era el mejor amigo del hijo del rey. Y sabemos muchas cosas buenas de David. ¿Y cuántos padres le ponen el nombre de David a sus hijos? Pero un día en que debió haber estado con sus soldados enfrentando al enemigo, decidió quedarse en casa. Y luego Satanás le tendió una trampa. Preste mucha atención. Satanás le entrampará con lo que sea necesario para hundirle si usted no ha propuesto en su corazón vivir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Entonces mi título: antes de salirse de la voluntad de Dios, piense, ore, piense, ore, vuélvase a Dios. Así que David se paseaba por la terraza. Por casualidad se asoma hacia abajo y ve a Betsabé bañándose. Vio lo suficiente que no podía sacársela de la mente. ¿Y qué hizo? Se olvidó de Dios y de lo bendecido que había sido. No era más que un joven pastor de ovejas. Ahora era el rey de todo Israel, el poder para gobernar a todo el pueblo de Dios. Y por una noche, una mirada, una llamada, un acto de adulterio, él arruinó su vida. Hay un precio que pagar cuando hacemos caso omiso de su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Asimismo, Jonás decidió
que no haría la voluntad de Dios, no iba a predicarle a quienes odiaba, así que se va en un bote. Uno no puede escaparse de Dios. Pensamos en esta historia y nos reímos. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Su propósito y su voluntad era: Jonás, ve a Nínive a predicar la verdad para que sean salvos. Discriminaba tanto a los ninivitas que eso era lo último que quería hacer, y decidió de forma insensata, como hace la gente: no haré lo que Dios me dijo que hiciera y me iré de vacaciones, me voy de aquí. Muchos hombres y mujeres deciden alejarse de Dios para ser tragados en un estilo de vida que odian y casi los destruye. Y a menudo ha sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios lo llevó casi al punto de la muerte, escapó del gran pez y no pudo llegar rápido a Nínive. Luego, claro, está Pedro. Pedro era uno de los grandes discípulos de Cristo, un gran pescador. Había visto milagro tras milagro, y la noche en que se llevaron al Señor, y aunque estaba en el propósito, el plan y la voluntad del Señor, una niña lo vio y dijo: creo que eres uno de ellos. Creo que eres uno de esos seguidores de Cristo. Y él contestó: no lo soy. No lo soy. Y la Biblia dice que justo en ese momento pasó el Señor Jesús, se volteó y miró a Pedro, y nunca olvidaré esta frase en la Biblia. Entonces Pedro se acordó. ¿De qué se acordó? De 3 años maravillosos, admirables, indescriptibles, de andar con Cristo y verlo sanar y hacer un milagro tras otro, caminar sobre el agua donde había pescado tantos años. Y dijo: no lo conozco. Antes de salirnos de la voluntad de Dios adrede y a sabiendas, más vale pensarlo 3 veces, no una. ¿Puede usted decir hoy, hasta donde tengo conciencia, estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Hasta donde tengo conciencia estoy rendido a Él? ¿Hasta donde tengo conciencia mi testimonio ante otros es bueno? Porque trato de vivir a diario en su voluntad, su senda y su propósito para mí. Voluntad, propósito y plan. Dios le ama tanto que ha planeado lo mejor. Y la razón por la cual hablo de estos personajes en particular es porque deseo que vea: hay un precio. Siempre hay un precio. Hay un costo por desobedecer a Dios. Y no querrá tener que pagar ese precio. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos tenido que acogernos a ese versículo, quizás muchas veces. Pero ¿ha aceptado a quién le ha llamado? Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Ha respondido a ese versículo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él no dice que tenga que relatar todos sus pecados. Confiese el hecho de que es pecador, que ha desobedecido a Dios, pero tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de confesar ese pecado, pidiéndole perdón y luego escogiendo andar en la voluntad de Dios. No es que su vida sea perfecta, sino que por su gracia, bondad, amor, misericordia y ayuda, puede vivir como agrada a Dios, porque tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle. Padre, te amamos y te alabamos por darnos tu hermosa palabra como advertencia, como aliento, como ayuda, como fuente de fortaleza y de sanidad. Que la verdad de tu palabra penetre cada corazón que la escuche, que haya un cambio definitivo,
definitivo, claro, absoluto e incuestionable en las actitudes y las acciones de todo el que escuche esto, que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Y quienes sí lo hemos aceptado, que examinemos nuestras vidas, andamos en la luz de la verdad de Cristo. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Con el Dr. Charles Stanley celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa En Contacto, tiempo para tener valor. El miedo puede apoderarse del corazón de una persona o incluso de toda una nación. Puede crearse por lo que sabemos y lo que no sabemos, motivado por información falsa o información cierta. Y puede impulsarnos o paralizarnos, depende de cómo responda. Y si nosotros respondemos de manera inapropiada, si respondemos cediendo y sucumbiendo al miedo, perdemos en todo sentido. Y cuando pienso en lo que nos hace, divide nuestra mente, destroza nuestras emociones, impide nuestro progreso. De hecho, cada aspecto de nuestra vida se ve afectado. Sin embargo, la gente vive con miedo. Usted dice, hay muchas cosas que pasan estos días que atemorizan a las personas, y lo entiendo. Hay muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor que originan nuestro temor. Pero ¿debemos vivir con miedo o debemos vivir con valor y fe? Viviremos preocupados, ansiosos por todas las cosas que podrían pasar y podemos apreciar en la Biblia y pensar en todas las cosas que nuestro Señor nos advirtió acerca de los últimos días. ¿Debemos vivir con miedo a estas cosas o debemos vivir con valor, fe y confianza en el Señor? Es interesante cuántas veces Cristo nos dice no temáis. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, 3 veces dice no temáis, no temáis, no temáis. Y alguien ha dicho, no sé si es cierto o no, que hay un no temáis para cada uno de los días del año. Cuando los cuento no resultan 365, pero sí sé esto, que el mismo Padre Celestial que lo dijo una vez, nos lo está diciendo cada día. Pero no tenemos que temer porque siempre tenemos a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestro interior. Y hay muchas personas que tienen temor, que tienen miedos, que viven con miedo, y hay una razón para ello. Si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, si no tiene una relación con Dios por medio de Él, entonces tiene muchas razones para temer. Pues la verdad es que no tiene la seguridad del hoy, ni tampoco la del mañana, y sin duda menos de la vida después de la muerte. De lo que quisiera hablar en este pasaje de la Biblia y muchos otros es de esto: tiempo para tener valor. Tiempo para tener valor. Y a pesar de que el Señor nos dice, no temáis, no significa que Él no entienda cuando nosotros nos enfrentamos a esas circunstancias. En ocasiones, con esas cosas que nos sobrevienen sin advertencia, de repente sentimos miedo. Y no es pecado sentir miedo. Lo preocupante es cuando lo dejamos convertirse en ansiedad en nuestra vida, dudas, frustraciones y todo lo demás. Y con mucha frecuencia, nosotros descubrimos que en efecto nuestra energía se va, nuestra mente se divide. ¿Y qué sucede? No aprovechamos lo mejor de la vida porque vivimos con miedo. Dios no pretende que vivamos así. Quisiera que veamos un pasaje de la Biblia que no solo nos dice que no debemos temer, que debemos ser valientes, sino también en este pasaje están las razones, las formas y los pasos para desarrollar valor en toda su vida. La verdad es que nadie quiere ser cobarde. Todos queremos ser muy valientes y atrevidos, enfrentar la vida sin importar qué pase. ¿Cómo lo hacemos? Quisiera que me acompañe a Josué, capítulo 1. En Josué, capítulo 1, lo que pasa es que Moisés, siervo de Dios, quien ha dirigido a la nación de Israel, a los hebreos, durante años y años y años, desde el principio, y ahora el Señor lo llama a casa. Y a él se le da la responsabilidad, es decir, a Josué, quien ha sido su general y su socio y quien estuvo a su lado en todos esos años. Se le ha dado la responsabilidad y así es como Dios se lo dijo. Él dijo, versículo 2, capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo.
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, esto le dice a Josué, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que sigue. Mira que te mando, se lo dice, antes de decirle lo mismo, le dice, mira que te mando, y esta no es una sugerencia para Josué. Mira que te mando, y no es una pregunta. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabe qué? Ese versículo 9 que dice que te esfuerces y seas valiente, él dice, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así como le dijo eso a Josué, Él nos dice lo mismo a usted y a mí cada día de nuestra vida. Quienes conocemos a Cristo como Salvador tenemos esa promesa. Él estará con nosotros sin importar qué enfrentemos en la vida y qué suceda. Bien, lo primero que quisiera hacer es definir qué es el valor, pues el valor no es solo una cuestión de ser fuerte. Es más que eso. Escuche, es calma en medio del miedo, y aquí quisiera decirle un par de veces esto. No es un pecado experimentar miedo. Podemos pensar en las catástrofes que han ocurrido en nuestro país recientemente, o pensar en las cosas que nos han pasado personalmente, y están esos momentos, o esos periodos de tiempo en los que quizá nos ha atrapado el miedo, nos ha abrumado el miedo. En medio del peligro ocasional, por lo que sea que pase, no es una cuestión de experimentarlo, es qué hacemos con él, es cuánto dura en nuestra vida, es lo que permitimos que nos haga a nosotros, en nuestro interior y a través de nosotros. Y no digo que el miedo en sí sea un pecado, porque incluso a veces puede protegernos, y en ocasiones puede motivarnos. Y por ende, el miedo en sí no es un pecado, pero no, escuche esto, no debería estar en la vida de un hijo de Dios. Así lo que me gustaría hacer es ofrecerle una simple definición, y es esta. Valor es la actitud de la mente y corazón, que nos permite, que nos permite afrontar peligros, obstáculos y los desafíos de la vida sin temor, con firmeza y en calma. Afrontar los peligros y obstáculos en la vida, los desafíos en la vida, sin temor, sin temor, con firmeza y en calma. Es decir, aún en medio del peligro, dificultad y apuros, puede haber un sentido de calma y tranquilidad por dentro, sin importar qué esté sucediendo. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo desarrollamos valor? ¿Qué debe pasar en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo pensamos para volvernos valientes y personas audaces, en quienes Dios pueda vivir su vida y Dios pueda hacer su obra? ¿Y por medio de quienes Él confronte el mal y la perversión en este tiempo? Bien, les daré varios puntos, están en ese primer capítulo. Mire esto. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que Dios le había dado a Moisés y la escribió, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el primer paso
para convertirse en una persona valiente que afronta si Dios dice espera, ya sea peligro inminente, muerte, lo que sea. Y el primer paso es este. Comience a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? No significa leer a lo largo de la Biblia. No significa solo tomar un versículo. Significa que cuando usted lee la palabra, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me estás diciendo personalmente? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué me estás diciendo hoy? ¿Qué me dices sobre cómo debo relacionarme con esta persona? Lo que pasa es, cuando usted medita en la palabra de Dios, mire esto, está tomando los pensamientos de Dios, los instala en su propia mente, se hacen parte de su ser, su mente subconsciente. Así puede referirse a ellos ya sea consciente o de forma inconsciente, de ambas formas. Usted comienza a llenar su mente con la mente de Dios. Comienza a pensar de la manera que Dios piensa. Por ende, ¿qué hará usted? Va a responder de la manera como Dios responde. Dios no le teme a nada. Cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios, hacemos esto. Aprendemos las formas de Dios. Sabemos qué piensa Dios y lo que dice sobre esta situación y aquella. Lo primero que dice, meditar en la palabra. La segunda cosa que interviene es esta. Mire qué dice. Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, no de vez en cuando, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estarás lleno de miedo, sino que harás prosperar tu camino. Bien, ¿qué es eso? Él dice, no es solo meditar en ella, sino hacer lo que dice. La gente dice, yo leo la Biblia, y viven en una condición descarriada. ¿Por qué? Quizá la leen, pero no hacen lo que dice. Cuando usted vive una vida de obediencia a la palabra de Dios, hay una fuerza. Hay resistencia, hay una energía, hay confianza, hay una audacia que naturalmente desborda en su vida como resultado de, escuche, guardar la palabra en su corazón y hacer lo que dice. Llevo 2 pasos. Hay un tercer paso, y es este. Escuche, recordar la fidelidad de Dios en circunstancias pasadas. Ahora piense en lo que le digo. Dice en el versículo, en el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué pasa? Él desafía a Josué para que recuerde, escuche, la fidelidad de Dios a Moisés en el pasado. Su fidelidad a Moisés en el pasado, y él dice, escuche, como estuve con Moisés, estaré contigo. Piensa en cuántas veces Dios le ayudó en la dificultad. ¿Cuántas veces lo ayudó en cosas que usted pensó, Dios ya no más? No creo que seré capaz de manejar esto. Y él lo sacó adelante. Por eso debemos llevar un diario. Por eso debemos escribir, debemos guardar. Escuche, guardar un registro de las cosas que Dios ha hecho para que cuando nos encontremos en estas circunstancias, al ver atrás digamos, Dios, prometiste esto y esto hiciste. Fuiste fiel aquí, fuiste fiel aquí, fuiste fiel aquí. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temer hoy cuando has sido fiel en cada momento? ¿Sabe qué pasa? Su valor comienza a aumentar. Cuando reflexiona sobre los momentos de su vida donde Dios lo ayudó a salir adelante, piensa, Dios, ¿cómo voy a enfrentar esto? Él lo ayudó. Recordar, escuche, recordar las dificultades, recordar esos apuros, recordar momentos de duda, recordar momentos de temor. Cuando usted iba a la Biblia y decía, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga en mi vida? Esto es lo que enfrento, Dios. Y usted ojea y quizá lee algunos salmos o los proverbios o partes de las epístolas y hace preguntas. Y Dios comenzó a hablar a su corazón. ¿Y qué pasó? A medida que habló, usted comenzó a decir, Dios, ¿sabes? Así me ayudaste la última vez. Y a pesar de todo, usted se movió. Otro paso muy importante es este, observar el valor en otra gente. Escuche. Lo que le dijo, él dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Quisiera que vean que en toda la vida de Moisés hay valor. ¿Moisés se equivocó o pecó? Sí, lo hizo. ¿Alguna vez tuvo temor? Sí, lo tuvo. De hecho, ¿sabe lo que dijo?
Cuando Dios dijo, quiero que vayas con Faraón, le dio un montón de razones de por qué no podía hacerlo. ¿Sabe por qué no podía? Tenía miedo. Naturalmente tenía miedo, pero obedeció. Y yo pensaba, en preparación para este mensaje, intenté pensar en cuántas veces en mi vida, en verdad y en serio, tuve miedo. Si espera que diga que nunca, se equivoca, porque lo he tenido miedo. Y pensé en 3 significativas veces, ocasiones muy significativas en mi vida, donde tuve miedo. Una ocasión tuve miedo, porque yo sabía que las consecuencias serían más de lo que podría manejar. Otra vez, porque sabía que no estaba preparado y capaz para hacer lo que Dios me pedía. Otra vez, sentí temor. Le temía a la crítica porque suponía que fracasaría. ¿He sentido temor? Claro que sí. Pero le digo esto. Cada vez, al final obedecí a Dios. Cada vez que Él ponía presión en mí, descubrí esto. Tenía más miedo de encontrarme con Él que de fallar. No hacía ninguna diferencia. Sabía que debía ser obediente, pues no podría vivir conmigo. Llegarán momentos en los que usted lo sentirá, pero quisiera que recuerde. Su Padre Celestial sabe todo sobre eso. Mire atrás en su vida, cómo Él le ayudó a sobrevivir. Mire gente a su alrededor, y si alguna vez ha habido un tiempo en la vida de esta nación, donde hay cientos y miles de ejemplos de gente valiente y audaz. Gente valiente, dispuesta a sacrificar su vida por lo que creen y con lo que se comprometen. Luego quisiera que note algo más que es muy importante aquí, que no está en un versículo en particular, pero está aquí. Escuche atento, y si me escucha quisiera que diga amén. Escúcheme. Una de las cosas que nos erige valor es enfrentar esas circunstancias y escuche, esto es lo que pasa. Lo que determinará lo que haremos, escuche con atención, es lo que vemos. Está en juego. Es decir, ¿qué está en juego aquí? ¿Qué pende de un hilo aquí? Josué quizá estaba temeroso, pero ¿qué pendía de un hilo? Lo que pendía de un hilo era la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, por el cual el Mesías vendría, y el Salvador del mundo vendría para todo el tiempo y la eternidad. Lo que estaba en juego era llevar a este pueblo a la tierra que Dios les había dado, que les prometió desde Abraham. Esto no era algo sencillo. Lo que estaba en juego, mire, era el gran plan de Dios para la redención de la humanidad. Quisiera que piense en esto. Cuando somos desafiados, confrontados, podemos ser temerosos o podemos ser valientes. Debemos preguntarnos, ¿qué está en juego? Mire esto. Alguien a su alrededor critica y habla mal de Cristo, la Biblia, la iglesia y lo demás, y los cristianos y no sé qué, ya sabe qué dicen. ¿Usted se queda ahí callado y no dice nada? O cuando alguien dice, Jesucristo es como esos otros dioses. El Dios de los cristianos es uno de muchos dioses. Yo le pregunto, ¿qué está en juego? Hay más, escuche, lo que está en juego no es mi reputación. Lo que está en juego es esto, el nombre de Cristo, el Dios de los cristianos, Jehová Dios. Eso está en juego. Está en juego que nosotros defendamos su nombre. Y sabemos que la gente habla de Dios, 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 pero menciona el nombre de Cristo y hacen rabietas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Él representa arremete contra la maldad y la perversión y la vileza de su vida. Y no les gusta su nombre. Lo que está en juego es el nombre de Cristo. Lo que está en juego es el nombre de Jehová. ¿Debemos ser audaces y valientes? Sí. ¿Ser necios? No.
Ser malignos, no. Pero escuche, intrépidos, con firmeza y en calma, defender el nombre del Hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad. Escuche, no hace ninguna diferencia de lo que los otros piensen. Algo que no pueden negar. Usted tiene una convicción por la cual vive, una audacia que no tienen, un valor que